Hay un lugar en Colombia donde los árboles tardan 200 años en crecer. El café tiene reconocimiento mundial y una película de Disney ganó un Oscar inspirándose en sus paisajes. Y probablemente todavía no lo has visitado. El eje cafetero cruza varios departamentos, pero en este video visitaremos el Quindío, un lugar que tiene cosas que simplemente no nos esperábamos. Palmas que alcanzan los 60 metros, las más altas del mundo. Un paisaje tan único que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Y un café que llevan produciéndolo desde hace más de 150 años, con reconocimiento en todo el mundo. Pero hay algo más, porque este no es solo un lugar bonito, es un lugar que cambia cómo ves Colombia. Hoy te mostramos qué hay aquí, qué vale la pena y por qué tanta gente que llega no quiere irse. Somos Juanita y Daniel y esto es Traveling with Purpose. Al eje cafetero se puede llegar de varias formas, desde Bogotá, Medellín o Cali vía terrestre o en vuelo directo a ciudades como Pereira o Armenia, que son la puerta de entrada natural a la región. Nosotros aterrizamos en Pereira, ciudad moderna, bien conectada y rodeada de montañas. Del aeropuerto nos fuimos directo al terminal de transporte y tomamos un bus hacia Salento. En el camino encuentras carreteras entre montañas, verde en todas partes, aire fresco y esa sensación de que claramente no estás en cualquier lugar. Salento es el municipio más antiguo del Quindío, fundado en 1842. Lo que pocos saben es que tuvo que cambiar de ubicación por culpa de las inundaciones del río Quindío 12 años después de su fundación. Sus construcciones están hechas de bareque, con fachadas de colores y balcones de madera llenos de flores y helechos. Pero lo más importante no es cómo se ve, es cómo se siente. Hay hostels, restaurantes con comida típica, una mezcla muy natural entre lo local y lo internacional. Y la gente es genuinamente amable, no por turismo, así son. Llegas y te sientes como en casa. Algo que no te puedes perder acá es probar el café que se siembra en esta región. No estamos hablando de ese café que tomas en tu día a día. Aquí se produce uno de los cafés más reconocidos del mundo, con un proceso que lleva varias generaciones y que es parte de la identidad de esta zona. Puedes visitar fincas cafeteras, ver el proceso desde adentro y entender por qué este café tiene reconocimiento mundial. Además, como dato importante, el paisaje cultural cafetero fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2011. Y no solo el Quindío, abarca varias regiones del país. Muy cerca de Salento está Finlandia. Si Salento ya está en el radar, Finlandia es ese secreto que todavía no explota. Su nombre significa hija de los Andes y tiene un mirador de 27 metros desde donde puedes ver gran parte del Quindío y más allá. Lo que más nos gustó fue su autenticidad, artesanos, tradición y una conexión mucho más directa con lo local. Cerca a Salento hay un lugar que representa el eje cafetero y cuando lo ves en persona entiendes todo. El Valle del Cocora, un paisaje que parece irreal. Aquí están las palmas de cera, el árbol nacional de Colombia, que pueden alcanzar hasta 60 metros de altura. Son tan grandes que te hacen sentir diminuto. Y lo más impresionante, pueden tardar cerca de 200 años en alcanzar esa altura. El nombre Cocora viene de una princesa indígena y significa estrella de agua. Puedes hacer diferentes rutas, desde caminatas cortas hasta el recorrido completo de aproximadamente 12 kilómetros. Cruzas puentes, bosques de niebla, senderos que parecen sacados de otro mundo. Tips clave: sal temprano, lleva buen calzado y prepárate para la lluvia, porque el clima cambia todo el tiempo. Además, desde este punto también puedes iniciar el ascenso al Nevado del Tolima, un volcán activo de forma cónica casi perfecta que alcanza los 5.200 metros sobre el nivel del mar y que los indígenas llamaban Dulima antes de la conquista. Es considerado uno de los volcanes más exigentes y más hermosos de Colombia. Y si este paisaje te resulta familiar, no es casualidad. La película Encanto de Disney se inspiró en esta región de Colombia. Las palmas de cera, la arquitectura de los pueblos, los animales, la gastronomía, la música, todo eso es real. Una representación genuina de nuestra cultura que le dio la vuelta al mundo y que en 2022 se llevó el Oscar a Mejor Película Animada. Eso no es poca cosa. El eje cafetero no es solo naturaleza, también está el Parque del Café, aproximadamente 1 hora desde Salento, un lugar donde mezclan cultura cafetera con montañas rusas en medio de cafetales. Vale la pena dedicarle un día completo. Hay shows, recorridos sobre el proceso del café y atracciones para todos. Sí, suena raro, pero es increíble.
En nuestro caso, nos varamos de camino al parque. El conductor nos ayudó a resolver parando otro carro en la vía para que pudiéramos llegar a tiempo. Arregló su carro y al salir del parque estaba esperándonos para llevarnos de vuelta a Salento. Eso no se planea y este tipo de situaciones hablan mucho de la resiliencia de las personas de esta región. Pero el parque no es lo único que te va a sorprender en esta región. Acá encontrarás algo que no puedes ignorar: los Willys, jeeps que se volvieron símbolos de la región y siguen siendo parte del día a día, no como atracción turística, sino como transporte real de la gente local. Suben por trochas, cargan de todo y tienen una historia que va de la mano con la cultura cafetera. Es el medio principal para ir entre pueblos o visitar el Valle del Cocora. La experiencia vale la pena y es increíble. Aquí la vida tiene otro ritmo: gente paisa, trabajadora y cálida, comida típica de muy buen sabor y paisajes que no necesitan filtro. Algo importante, esto no se siente como turismo masivo, se siente como turismo consciente. El eje cafetero te enseña algo. Colombia no se puede entender en un solo viaje. Esta región tiene belleza, naturaleza, cultura, historia y una identidad muy fuerte. No te sorprende por una sola cosa, te sorprende por todo. Nos fuimos con algo muy claro: hay que volver. Y si tú también quieres seguir descubriendo lugares así, viajes reales, culturas reales, experiencias con propósito, este es solo el comienzo. Nos vemos en el camino.